¿Alguna vez has sentido que el mundo gira tan deprisa que apenas logras mantenerte en pie? Las noticias, las decisiones difíciles o incluso tus propios pensamientos pueden hacerte dudar, preguntarte, ¿y ahora qué hago? En esos momentos de confusión y oscuridad, es fácil dejarse llevar por el miedo y la ansiedad, pero hoy quiero recordarte algo que no viene de mí, sino de lo alto. Un mensaje lleno de esperanza, fuerza y propósito. Dios te dice hoy, ponme en el centro de tu vida. Confía en mí, no tengas miedo. Aunque todo a tu alrededor cambie, yo permanezco constante. Yo no me muevo, no me quiebro, no abandono. Estoy contigo. Cuando todo parezca incierto, su presencia será tu refugio. Su amor será tu ancla, su voz, tu guía. Imagina por un momento lo que sería vivir con una paz tan profunda, tan real, que nada pudiera robarte la calma. Imagina tener la certeza de que, sin importar lo que ocurra a tu alrededor, estás sostenido por aquel que nunca falla, que nunca se rinde contigo. ¿Cómo cambiaría tu vida si en lugar de preocuparte pudieras descansar con total confianza, sabiendo que Dios ya tiene todo bajo control? A lo largo de este video vamos a profundizar en este poderoso mensaje. Vamos a descubrir juntos cómo poner a Dios en el centro de nuestras vidas, cómo confiar en su plan incluso cuando todo parece incierto y cómo enfrentar los cambios y desafíos con una fe firme e inquebrantable. Este no es un mensaje más, es una invitación divina, un llamado a permitir que Dios transforme tu vida desde lo más profundo, desde adentro hacia afuera. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no solo puede fortalecer tu fe, puede ser esa respuesta del cielo que has estado esperando con todo tu corazón. Y si este mensaje toca tu alma, si en algún momento sientes que es para ti, no te lo guardes. Suscríbete, compártelo con alguien que lo necesite y ayúdanos a llevar la luz de Dios a más corazones. Juntos podemos ser esperanza en medio de tanta oscuridad. Juntos podemos ser voz cuando otros solo escuchan silencio. Ahora dime, ¿y si te dijera que existe un principio capaz de transformar tu vida por completo? Uno que puede traer paz en medio del caos y claridad donde solo hay confusión. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo sin fin de preocupaciones, tratando de controlar cada detalle, cada resultado, y aún así, sintiendo que, por más que lo intentes, nunca es suficiente? Vivimos en un mundo que exige, que presiona, que no se detiene. Un mundo lleno de caos, ruido y expectativas que muchas veces nos roban la paz. En medio de todo eso, hay una frase que resuena como un susurro del cielo. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. A simple vista puede parecer un desafío, pero en realidad es una invitación divina, una puerta abierta a una vida completamente diferente, una vida con propósito, paz verdadera y provisión sobrenatural. Cuando Jesús dijo estas palabras, hablaba a personas como tú y como yo, personas con temores, dudas y necesidades diarias. Tal vez ellos no estaban preocupados por correos pendientes o facturas por pagar, pero sus corazones también estaban llenos de preguntas, de incertidumbre, de ese anhelo de saber si todo iba a estar bien. Y Jesús les dio una promesa: pon a Dios en el centro, y lo demás caerá en su lugar. ¿Qué comeremos mañana? ¿Qué vestiremos? ¿Cómo vamos a salir adelante? Eran preguntas reales, humanas, igual que las que tú y yo nos hacemos hoy. Y fue precisamente en ese contexto de ansiedad, incertidumbre y necesidad que Jesús pronunció una verdad poderosa: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. Pero, ¿qué significa realmente poner a Dios en primer lugar?
¿Cómo puede este principio sencillo cambiar radicalmente tu vida? Poner a Dios primero no es solo orar más o leer más la Biblia, aunque eso también es valioso. Se trata de una decisión profunda del corazón. Elegir su voluntad por encima de la nuestra es confiar, incluso cuando no entendemos. Es rendirse, incluso cuando el miedo grita. Es creer que su plan siempre es mejor. Y sí, aquí está el verdadero reto. Vivimos en un mundo que nos enseña a preocuparnos, a correr detrás del éxito, a medir nuestro valor por lo que tenemos o logramos. Un mundo que nos empuja al miedo, que nos hace sentir que nunca es suficiente. Pero Jesús nos ofrece otra forma de vivir. Una vida donde Dios es el centro. Una vida donde, cuando buscamos su reino primero, Él se encarga del resto, de nuestras necesidades, nuestros sueños, nuestras cargas más pesadas. No es una promesa vacía, es una garantía del cielo. Si tú pones a Dios primero, Él se encargará de todo lo demás. Tal vez te estás preguntando, ¿cómo puedo buscar el reino de Dios en medio de mi vida diaria? ¿Es posible hacerlo mientras lidio con el trabajo, la familia, las responsabilidades y todas las presiones que me rodean? La respuesta es sí, y no comienza con grandes gestos, sino con pequeños actos de fe, confianza y rendición. Buscar el reino de Dios significa empezar tu día entregándole a Él tus planes, tus pensamientos y tus decisiones. Es decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí hoy? Antes de dar ese paso importante, significa elegir el amor cuando es más fácil responder con enojo, optar por la justicia aunque te cueste, y recordar una y otra vez que aunque todo a tu alrededor cambie, Dios permanece fiel, constante e inamovible. Buscar su reino es vivir con propósito, es permitir que cada momento, por más ordinario que parezca, se transforme en un acto de adoración. Piensa en esto por un momento. ¿Qué pasaría si cada día lo comenzaras confiando en que no estás solo? ¿Y si dejaras de cargar con todo tú solo y empezaras a caminar de la mano de aquel que ya conoce el camino? ¿Qué te preocupa hoy? ¿El futuro? ¿Tus finanzas? ¿Tus relaciones? ¿Tu salud? Jesús no nos pide que ignoremos estas preocupaciones. Él sabe que son reales, que pesan, pero sí nos hace una invitación transformadora. Soltar el control, dejar de aferrarnos con fuerza a lo que no podemos manejar y confiar en que Él cuidará de nosotros. ¿Sabías que mucha de nuestra ansiedad nace cuando tratamos de cargar un peso que no nos corresponde? Intentamos resolverlo todo, tener todas las respuestas, controlar cada detalle, pero eso solo agota el alma. Cuando pones a Dios primero, no significa que todo será perfecto de inmediato. No es magia, es fe. Es vivir cada día en una relación real y constante con un Dios que nunca falla, que siempre está, que va delante de ti abriendo camino. Y aquí viene lo más poderoso. Cuando decides buscar primero a Dios, algo cambia dentro de ti. No solo cambian las circunstancias, cambias tú. Tu corazón se llena de paz. Tu mente se alinea con su verdad. Y poco a poco lo que antes te pesaba ya no duele igual, porque sabes que no estás solo en la carga. Tu perspectiva comienza a cambiar. Tu mirada ya no está enfocada solo en lo temporal, en lo urgente, en lo que falta. Empiezas a ver lo eterno. Empiezas a notar las bendiciones que antes pasaban desapercibidas. La gratitud reemplaza la queja y la paz ocupa el lugar de la preocupación. Es como si un peso invisible se levantara de tus hombros, porque por fin entiendes que no estás caminando solo. Si estás escuchando esto y sientes que la vida últimamente ha sido demasiadas cargas, demasiadas preguntas sin respuesta, demasiado para ti solo, haz una pausa, solo un momento, y pregúntate con honestidad, ¿qué lugar tiene Dios en mi vida? ¿Estoy confiando realmente en Él? ¿O he estado intentando llevar todo con mis propias fuerzas?
Dios no quiere que vivas así. No fuiste creado para cargarlo todo solo. Él está aquí esperando que le entregues el control, no para quitarte cosas, sino para liberarte, para darte una vida con propósito, con descanso, con dirección. Y todo empieza con una decisión: buscarlo primero. Soltar el control no es fácil, lo sé. Nos cuesta porque queremos tener certezas, garantías, resultados inmediatos. Pero déjame decirte algo con todo mi corazón: vale la pena. Dios no te pide que lo entiendas todo, solo te pide una cosa: que confíes en Él. Mateo 6:33 no es solo un versículo bonito para memorizar. Es una guía práctica, una brújula para una vida plena, libre y con propósito. Es una invitación directa del corazón de Dios a experimentar su paz, su provisión y su fidelidad de una forma que tal vez nunca imaginaste. Así que hoy, da ese paso de fe. Pon a Dios primero, en tus decisiones, en tus relaciones, en tus sueños, incluso en tus miedos. Y mientras lo haces, recuerda esta promesa eterna: todas estas cosas les serán añadidas. Dios nunca falla en cuidar de aquellos que lo buscan de corazón. Tal vez hoy te sientes perdido. Tal vez estás en medio de una decisión difícil frente a caminos que parecen igual de inciertos. Y no sabes qué hacer. Pero justo ahí, en medio de esa confusión, hay una voz suave que te llama. No para que elijas con miedo, sino para que confíes con fe. Cuando buscas primero a Dios, Él ilumina el camino. Y donde hay luz, ya no hay lugar para el temor. ¿Y si eliges mal? ¿Y si te equivocas? ¿Y si ya llevas tiempo cargando un peso tan grande que apenas puedes seguir adelante? Todos hemos estado ahí. Momentos en los que la incertidumbre nos paraliza, donde las dudas hacen eco en nuestra mente y el miedo parece tener la última palabra. Pero justo ahí, en medio del caos interior, aparece una promesa que reconforta el alma. Proverbios 3:5-6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Es más que un versículo bonito, es un llamado a rendirse, a confiar por completo, incluso cuando no entendemos el por qué ni el cómo. Pero, ¿qué significa realmente confiar en Dios con todo el corazón? Significa soltar la necesidad de tener todas las respuestas. Significa dejar de depender únicamente de nuestra lógica, de nuestra experiencia, de lo que podemos ver y controlar. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice: confía en ti, tú tienes el control, tú debes resolverlo todo. Y aunque esa autosuficiencia suena fuerte, muchas veces nos deja vacíos y agotados. Porque la verdad es que nuestras fuerzas y razonamientos no siempre son suficientes. Dios no quiere que vivas limitado por lo que tú puedes hacer. Él quiere guiarte, fortalecerte y mostrarte un camino que tú solo no podrías construir. Confiar en Él no es debilidad, es sabiduría. Es reconocer que hay un Dios que ve más allá, que sabe más y que, sobre todo, te ama profundamente. Y cuando eliges confiar, cuando decides reconocerlo en todos tus caminos, algo hermoso sucede. Él endereza tus sendas. Lo que parecía confuso se aclara, lo que te pesaba se aligera y lo que parecía el final se convierte en un nuevo comienzo. Hay momentos en la vida que simplemente nos sobrepasan, situaciones donde nuestras mejores ideas no alcanzan, donde nuestras fuerzas se agotan y nuestras soluciones ya no funcionan. Es en esos momentos cuando descubrimos una verdad poderosa. Necesitamos algo, o mejor dicho, a alguien mucho más grande que nosotros mismos. Necesitamos a Dios. Confiar en el Señor no es solo un acto de fe, es una rendición total. Es entregarle el corazón, las preocupaciones, los sueños y los planes. Es reconocer que hay un Dios que ve lo que tú no puedes ver, que conoce el principio,
el proceso y el final, y que tiene un plan perfecto para tu vida. Pero aquí es donde viene el verdadero desafío. Nuestra naturaleza humana quiere controlar, quiere entender antes de obedecer, quiere ver antes de creer. Queremos tener todo claro antes de movernos, pero este versículo, confía en el Señor con todo tu corazón, y Él enderezará tus sendas, nos invita a hacer lo contrario, a caminar por fe, no por vista, porque la verdadera libertad no se encuentra en tener el control, sino en entregárselo a aquel que nunca pierde el control. Y cuando decides confiar, aun sin ver, Dios se encarga de guiar tus pasos con precisión, amor y propósito. ¿Cuántas veces has tomado una decisión o te has llenado de ansiedad porque estabas intentando resolverlo todo por tu cuenta? Tal vez, sin darte cuenta, estabas cargando más de lo que te correspondía. Y quizás hoy Dios te está susurrando al corazón, es hora de soltar y confiar en mí. Aquí es donde entra la segunda parte de ese poderoso pasaje de Proverbios. No te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuántas veces hemos caído en la trampa de creer que sabemos lo que es mejor para nosotros, solo para darnos cuenta más tarde que nos equivocamos? Nuestra lógica, por más útil que sea, tiene límites. Podemos ver solo una pequeña parte de la historia, pero Dios ve el cuadro completo. Él conoce lo que fue, lo que es y lo que vendrá. Y cuando dejamos de depender exclusivamente de nuestra propia comprensión, le abrimos espacio para guiarnos con su sabiduría perfecta. Pero tal vez te preguntes, ¿cómo se ve eso en la práctica? ¿Cómo se vive una vida de confianza real, donde Dios lleva el timón y no yo? Se ve en lo cotidiano, en pausar antes de decidir, en orar antes de actuar, en elegir la paz sobre la prisa, en buscar su dirección, incluso en lo pequeño, en decir, Señor, no entiendo todo, pero confío en ti. No es debilidad, es entrega, y en esa entrega está la verdadera libertad. Se trata de invitar a Dios a cada rincón de nuestra vida, desde las decisiones más grandes hasta los detalles más pequeños. Es tomar una pausa en medio del ruido y decir, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu camino? Te entrego esto, porque confío en que tú sabes mejor que yo. La clave para vivir esta verdad está en la siguiente parte del pasaje. Reconócelo en todos tus caminos, no algunos, no solo los espirituales, todos. Esto significa darle a Dios el primer lugar en cada área de nuestra vida, no solo los domingos en la iglesia, no solo en una oración rápida al comenzar el día, sino en nuestras decisiones diarias, en nuestras conversaciones, en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, en nuestros sueños, metas y batallas internas. Es dejar de ver a Dios como una parte de nuestra vida y comenzar a vivir como si Él fuera el centro de todo lo que somos. Porque cuando Dios ocupa el lugar correcto en nuestro corazón, todo lo demás comienza a alinearse en su debido lugar. Y ahí, en esa entrega total, descubrimos que su voluntad siempre es mejor que la nuestra, que su guía es segura, su dirección es clara y su amor inagotable. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si cada decisión que tomaras estuviera alineada con el plan perfecto de Dios? ¿Qué pasaría si dejaras de depender tanto de tus propias fuerzas, de tus recursos limitados, y comenzaras a confiar plenamente en aquel que te creó, que te conoce mejor que nadie y que jamás se equivoca? Cuando hacemos eso, cuando rendimos el control y caminamos en obediencia, Dios nos hace una promesa poderosa. Él enderezará tus veredas. Esto no significa que todo será fácil, ni que estaremos exentos de pruebas o momentos difíciles, pero sí significa que nunca caminaremos solos. Significa que incluso en medio del caos, del dolor o la confusión, Dios nos guiará. Él tomará lo torcido y lo enderezará,
Tomará los desvíos y los usará para nuestro crecimiento. Tomará incluso nuestros errores y los redimirá con gracia. Él es fiel para mostrarnos el camino correcto, aun cuando nuestros ojos no lo puedan ver. Y en los momentos más oscuros, cuando no sepamos hacia dónde ir, su luz será suficiente para dar el siguiente paso. Incluso en los momentos más oscuros, Dios sigue ahí. Tal vez hoy estás atravesando una situación que parece no tener salida. Quizás te sientes atrapado en un laberinto de emociones, decisiones y preocupaciones que no sabes cómo manejar. Pero Proverbios 3:5-6 llega como un susurro de esperanza. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Esto significa que no tienes que tener todas las respuestas, no tienes que resolverlo todo tú, porque Dios ya las tiene, Él ya lo sabe, y Él camina a tu lado en cada paso, incluso en aquellos que diste temblando. Imagina cómo sería vivir sin esa ansiedad constante, saber que cada paso que das está respaldado por el Creador del universo, que no estás improvisando tu camino, estás siguiendo una guía perfecta, divina. Imagina lo que sería soltar ese peso que llevas en el alma y confiar plenamente en aquel que jamás ha fallado y que tampoco lo hará contigo. No te voy a decir que es fácil, no lo es. Requiere humildad, requiere fe, requiere renunciar al control para recibir dirección, pero los resultados son transformadores. Hay una paz indescriptible cuando dejas de luchar solo. Hay una libertad real cuando sueltas tus propias ideas y permites que Dios sea quien guíe tus pasos. Y lo más hermoso es que cuando lo haces, descubres que nunca fuiste tú sosteniéndolo todo. Siempre fue Él sosteniéndote a ti. Hoy quiero animarte a dar ese paso de fe, a soltar el control, a rendir tus cargas, tus dudas, tus planes y hacer esta oración sencilla pero profundamente transformadora. Señor, confío en ti con todo mi corazón. No quiero seguir apoyándome en mi propia comprensión. Te reconozco en todos mis caminos, porque sé que tú enderezarás mis sendas. No necesitas palabras perfectas, solo un corazón dispuesto. Una oración así, nacida desde lo profundo, puede cambiarlo todo. Tal vez te has sentido al borde del agotamiento, del miedo, del silencio interior. Como si todo a tu alrededor se estuviera desmoronando, como si estuvieras caminando por un abismo emocional, con el alma llena de preguntas sin respuesta. Tal vez has experimentado ese tipo de miedo que paraliza, esa sensación de que no hay salida y que estás completamente solo en tus luchas. Pero déjame decirte algo que puede devolverte el aliento. No estás solo, nunca lo has estado. Y aunque no veas la salida, Dios ya está trabajando en el camino. Él no necesita que lo entiendas todo, solo que confíes en Él. Porque cuando tú das un paso de fe, Él da 1000 hacia ti. Todos, en algún momento, hemos enfrentado tormentas que nos sacuden por dentro, el diagnóstico que no esperábamos, la pérdida dolorosa de alguien que amamos, la incertidumbre financiera que nos quita el sueño, o ese vacío silencioso que sentimos en el alma y que no sabemos cómo llenar. En medio de esos momentos oscuros, cuando todo parece tambalearse, hay una promesa que brilla como un faro. Un versículo que puede ser el ancla firme en medio del mar agitado de la vida. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sustentaré con la diestra de mi justicia. No es solo un texto bonito para leer, es la voz de Dios hablándote directamente al corazón. Es su forma de decirte, no estás solo, estoy aquí y no te dejaré caer. Cuando todo alrededor parece inestable, Él permanece firme. Cuando tus fuerzas se acaban,
Él promete darte las suyas. Y cuando el miedo intenta gobernar tu corazón, su amor, fuerte, eterno y perfecto, te sostiene sin soltarte. Puedes imaginar el consuelo y la seguridad que estas palabras pueden traer a tu corazón en los momentos más oscuros. Este pasaje no es solo una frase bonita, es una promesa directa de Dios, una invitación a soltar tus temores y aferrarte a Él. Pero seamos honestos, ¿cuántas veces has leído o escuchado este versículo y has pensado, eso suena maravilloso, pero no sé cómo aplicarlo en mi vida? Es fácil decir, no temas, pero cuando el miedo te invade, cuando sientes que el peso del mundo está sobre tus hombros, esas palabras pueden parecer lejanas. Sin embargo, lo que hace a Isaías 41:10 tan poderoso es que no solo nos manda a no temer, sino que también nos da razones profundas para hacerlo. Dios no solo nos dice, no tengas miedo como un consejo vacío, sino que nos asegura, yo estoy contigo. Piensa en esto. ¿Qué significa para ti saber que Dios está contigo? En los momentos de soledad, cuando sientes que nadie comprende tu dolor o tus luchas, Dios te recuerda que nunca estás solo. Él no está observándote desde lejos, sino que está a tu lado, en medio de tus batallas. ¿Cuántas veces te has sentido olvidado, como si tus problemas fueran demasiado pequeños para importarle a Dios? Isaías 3:11 destruye esa mentira. Dios está contigo y no importa lo grande o pequeño que sea tu problema, Él te ve, te escucha y te sostiene. Además, este versículo no solo nos dice no temas, también nos dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios. ¿Alguna vez has estado tan cansado que sientes que ya no puedes más? No solo físicamente, sino emocionalmente y espiritualmente. Ese tipo de cansancio que te hace querer rendirte, donde cada paso parece un esfuerzo titánico, y hasta respirar se siente como una batalla. En ese lugar de agotamiento profundo, Dios no solo te promete que está contigo, te promete que te dará fuerza. Él no es solo un observador lejano de tu dolor, Él es tu Dios, el Todopoderoso, el Creador del universo, y aún así está dispuesto a detenerse por ti, a fortalecerte, a levantarte con su poder. ¿Y qué significa eso para ti? Significa que no tienes que seguir dependiendo solo de tus fuerzas. No tienes que seguir intentando resolverlo todo por tu cuenta. Puedes acudir a Dios, rendirte en sus brazos y permitir que Él sea tu fuente de energía, tu esperanza, tu fortaleza renovada. Y lo más hermoso es que este pasaje no termina ahí. Dios dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No es a veces. No es solo cuando te portas bien o cuando todo va bien. Es siempre. Su ayuda no tiene fecha de caducidad, su sustento no tiene límite. Cuando tú ya no puedes más, Él sí puede y lo hará. ¿Te diste cuenta de esa palabra? Siempre. Dios dice que te ayudará y te sustentará siempre. No dice cuando te lo merezcas, ni cuando tengas todo bajo control, ni cuando tu fe sea perfecta. Siempre. Eso incluye los días en los que te sientes lejos, débil o incluso indigno, los momentos en los que has fallado, dudado o simplemente te has perdido un poco. Aún ahí, su ayuda permanece. Su sustento no se retira. Su amor no se apaga. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no está condicionado a tu desempeño. Él no te ama por lo que haces, sino por quién eres para Él, su hijo, su hija, su creación amada. Él sabe que somos humanos, que a veces tropezamos, que no siempre tenemos fuerzas ni respuestas, pero su fidelidad nunca falla, nunca cambia, nunca se va. Ahora, quiero invitarte a pausar por un momento y preguntarte con sinceridad, ¿qué temores están ocupando espacio en tu corazón hoy? ¿Qué cargas estás llevando que ya te están agotando? Tal vez ya es hora de soltarlas, de dejar de pelear solo y de permitir que aquel que te ama sin condiciones te ayude, te sustente y te renueve. Siempre.
Este versículo no es solo una declaración bonita o una frase para colgar en la pared. Es una invitación viva, real y profundamente personal que Dios te hace hoy. Confía en mí. Tal vez estás cargando con la incertidumbre de lo que viene mañana. Tal vez sientes que la vida te está sobrepasando y que tus fuerzas ya no alcanzan. Pero Isaías 41:10 te recuerda algo poderoso. No tienes que enfrentarlo solo. Dios está contigo. Él es quien fortalece tus manos cansadas, quien levanta tu espíritu abatido, quien camina contigo paso a paso, aun cuando sientas que no avanzas. Ahora, seamos honestos. Confiar en esta promesa no siempre es fácil. Hay días en los que nuestras emociones gritan más fuerte que nuestra fe. El miedo, la ansiedad, la duda, son luchas reales, humanas, que todos enfrentamos. Pero aquí está la esperanza. Dios no te pide que las enfrentes solo. No te exige que seas fuerte por tu cuenta. Él te invita a venir a Él, a soltar tus cargas a sus pies y a dejar que su paz, esa que va más allá de toda lógica humana, inunde y guarde tu corazón. ¿Alguna vez has sentido que hay momentos en la vida que te rompen por dentro, que te dejan sin aire, sin respuestas, sin salida, pero que, de alguna forma, también te transforman para siempre? ¿Has tenido días en los que todo parece caerse a pedazos y te preguntas, ¿dónde está Dios en medio de esto? Si es así, entonces esta historia también es tu historia. Porque el Viernes Santo no es solo una fecha en el calendario, no es solo una tradición o una costumbre religiosa. Es un día que guarda secretos profundos, humanos, que nadie te ha contado y que tienen el poder de cambiar la forma en que ves la vida, el dolor y hasta a ti mismo. Detente por un momento. Imagina a alguien que lo dio todo por amor, incluso cuando ese amor no fue comprendido. Alguien que fue traicionado, juzgado injustamente, abandonado por sus amigos, azotado públicamente, clavado a una cruz. Y aún así, perdonó. ¿Te suena familiar? ¿No hay algo de esa historia que resuena con las veces que tú también te sentiste traicionado, juzgado sin razón, herido, solo o en la oscuridad? El Viernes Santo es mucho más que una historia antigua. Es un espejo de lo que muchos vivimos en silencio, las noches en vela, los gritos sin respuesta, las lágrimas que nadie ve. Pero también es la promesa de que incluso el sufrimiento más profundo puede esconder una verdad poderosa, un propósito, un renacer. Detrás de cada paso hacia el Calvario hay un mensaje. Detrás del silencio de Jesús, del dolor de María, de la oscuridad que cubrió la tierra, hay secretos que no se cuentan en los sermones, secretos que no están en los libros, pero que se revelan en lo más profundo del alma. Secretos que hoy vamos a descubrir juntos. Tal vez pienses que ya sabes todo sobre el Viernes Santo, pero te aseguro que hay detalles, emociones y significados que probablemente nunca te contaron. Porque este no es solo un día triste, es un día lleno de códigos ocultos, de lecciones de amor, de resistencia, de compasión, de fe a ciegas. Hoy vamos a abrir esa historia desde otro ángulo. Vamos a tocar esos puntos invisibles que hacen de este día algo mucho más profundo y transformador de lo que creías. Así que quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy podría cambiar la forma en que vives el sufrimiento, la fe y hasta cómo entiendes el amor. 1. Por su herida fuimos sanados. El poder oculto de Isaías 53:5. ¿Alguna vez te has sentido roto por dentro? No solo cansado físicamente, sino emocionalmente agotado, como si llevaras una herida invisible que nadie puede ver, pero que pesa cada día. Tal vez has tenido que sonreír cuando por dentro solo querías gritar. Tal vez te has sentido culpable por errores del pasado, por decisiones difíciles, por momentos en los que sentiste que fallaste.
O quizás cargas con dolores que no son tuyos, pero los llevas igual. La enfermedad de un ser querido, el abandono de alguien que amabas, las heridas de la infancia que siguen doliendo aunque hayas crecido. Si algo de eso resuena contigo, entonces este mensaje es para ti, porque Isaías 53:5 no es solo un versículo antiguo escrito hace miles de años. Es un susurro directo a nuestro corazón roto. Es una promesa que sigue viva, es una revelación de un amor tan profundo, tan personal, que transforma no solo nuestra fe, sino nuestra manera de vivir el dolor. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando leemos esto, puede parecer lejano, como algo que solo se aplica a un contexto religioso o teológico. Pero detente un momento. Lee otra vez. ¿No ves ahí tu historia? ¿No ves tus propios errores, tus propias cargas, tus propias heridas? Esta frase no es un reproche, es una caricia. Es la voz de un Dios que no observa desde lejos, sino que se involucra, que se deja herir, que se parte en 1000 pedazos para sanarte a ti. Imagina a alguien que, sabiendo que tú ibas a cometer errores, aún así decidió amarte, que, conociendo cada parte oscura de tu vida, eligió ponerse en tu lugar. ¿Cuántas personas harían eso por ti? ¿Cuántas veces has sentido que no mereces ese amor, pero igual lo recibes? Isaías 53:5 nos habla de un intercambio divino, un misterio que rompe toda lógica humana. Uno sufre para que otros vivan, uno se hiere para que otros sanen, uno se entrega para que otros encuentren paz. Y ese otros no es algo general, no es la humanidad como una masa impersonal. Ese otros eres tú con tu nombre, con tu historia, con tus derrotas, tus dudas, tus miedos, tus cicatrices. Jesús no fue herido solo por los pecados del mundo como si fueran algo abstracto. Fue herido por tus momentos de culpa, por tus noches de llanto, por tus decisiones difíciles, por tus batallas internas. Fue molido por los errores que tú no sabes cómo reparar. Y el castigo que Él llevó tenía un propósito, que tú tengas paz. ¿Y qué es esa paz? No es simplemente ausencia de problemas. No es una vida perfecta sin lágrimas. Es la certeza, en medio del caos, de que no estás solo. Es el consuelo silencioso que llega cuando te arrodillas sin palabras, cuando ya no sabes cómo pedir ayuda, pero aún así sientes que hay alguien que entiende. Es el abrazo invisible que calma el alma cuando el dolor no te deja dormir. Por su llaga fuimos nosotros curados. Esa parte tan conocida, tan repetida, encierra un poder profundo. ¿Has pensado en las heridas que llevas por dentro? No solo enfermedades físicas, sino heridas emocionales, heridas de rechazo, de abandono, de traición. Esa sanidad que habla Isaías no es solamente para el cuerpo, es para el alma, es para tu historia, es para todo lo que se quebró dentro de ti y que nadie ha logrado reparar, es para lo que creíste que nunca iba a sanar. Y lo más sorprendente es que esa sanidad no depende de tu perfección, ni de tu fe inquebrantable, ni de lo que hagas o dejes de hacer. Depende de una herida que no fue tuya, pero fue por ti. Este versículo es una ventana a un amor que no tiene condiciones. No es un amor que llega cuando cambias, cuando mejoras, cuando ya no fallas. Es un amor que llega cuando estás en lo más hondo, cuando no tienes fuerzas, cuando estás a punto de rendirte. No es ese el tipo de amor que todos buscamos. Un amor que no huye cuando estás roto. Un amor que no se va cuando te equivocas. Un amor que en vez de señalar tus errores, los abraza y los transforma. Tal vez hoy estás caminando con una herida que te cuesta mostrar. Tal vez llevas tiempo pensando que ya no hay esperanza, que las cosas no van a cambiar.
Tal vez crees que no mereces ser sanado, que ya hiciste demasiado daño, que ya es tarde. Pero este versículo viene a decirte lo contrario, que sí hay esperanza, que tu herida no es el final de la historia, que alguien ya pagó el precio por tu paz y que hay un amor dispuesto a curarte, no con palabras vacías, sino con una entrega real, con sangre, con dolor, con cruz. Isaías 53:5 es un refugio. Es el lugar al que puedes volver cuando la culpa te invade, cuando la tristeza se hace fuerte, cuando sientes que nadie te entiende. Es un recordatorio de que incluso en tus peores días, tú vales la vida de alguien. Y ese alguien no dudó en darla. Por eso, cada vez que leas este versículo, no lo hagas con la mente. Hazlo con el corazón. Porque ahí está escondido uno de los mayores secretos de la fe, que tu dolor fue visto, fue sentido, fue llevado y fue redimido. Así que hoy, sea cual sea la herida que cargas, recuerda esto: no estás solo, no eres invisible, no estás más allá de la redención. Por su herida tú puedes ser sanado, por su dolor tú puedes tener paz, y por su amor tú puedes volver a empezar, siempre. 2. ¿Alguna vez has estado frente a una situación tan difícil que lo único que podías hacer era caer de rodillas y decir: Dios, por favor, si es posible, que esto no pase? ¿Te ha tocado enfrentar algo tan duro que hasta tus oraciones se volvieron lágrimas? Tal vez no lo dijiste con palabras exactas, pero sí con el corazón roto. Esa sensación de saber que algo doloroso viene y no hay manera de evitarlo. Esa mezcla entre miedo, cansancio y una fe que tiembla. Si alguna vez has estado ahí, en esa encrucijada silenciosa del alma, entonces tú ya estuviste en Getsemaní, incluso sin darte cuenta. En Mateo 26:39 encontramos uno de los momentos más íntimos, reales y conmovedores de toda la vida de Jesús. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es fácil pasar por alto esta escena porque ya conocemos el final de la historia. Pero si nos detenemos, si respiramos hondo y miramos bien, veremos que aquí no hay solamente una oración. Hay un alma en crisis. Hay un corazón humano que ama tanto, que aún con miedo decide seguir amando hasta el final. Este versículo no solo habla de Jesús, habla de ti, de mí, de todos los que alguna vez hemos tenido que rendir nuestra voluntad, aun cuando el alma grita por otro camino. Jesús, el Hijo de Dios, también tuvo miedo. No miedo cobarde, sino humano. Miedo ante el dolor físico que se venía, miedo ante la traición de quienes caminaban con él, miedo ante la soledad, la humillación, la cruz. ¿Y quién no ha sentido eso? ¿Quién no ha mirado al futuro con los ojos llenos de angustia, deseando que lo que viene no suceda? Getsemaní no es solo un lugar geográfico, es un estado del alma, es ese rincón donde nos quebramos, donde luchamos entre lo que queremos y lo que sabemos que debe ser. Piensa por un momento en las decisiones más difíciles que has tenido que tomar. Esas que te robaron el sueño, que te hicieron cuestionarlo todo. Tal vez fue el fin de una relación, o seguir luchando por ella cuando ya dolía demasiado. Tal vez fue perdonar a alguien que no lo merecía, o soltar a alguien que amabas pero no te hacía bien. Tal vez fue aceptar una pérdida, enfrentar una enfermedad, cambiar el rumbo de tu vida, dejar algo por obedecer, una voz interior. ¿Cuántas veces tu oración fue: Señor, que no tenga que pasar por esto? Y sin embargo, pasaste. ¿No es cierto que muchas veces Getsemaní no es el fin, sino el inicio de algo más profundo? En esta escena vemos a un Jesús tan real que duele. No está predicando, no está haciendo milagros, no está caminando sobre el agua. Está en el suelo, con el rostro en tierra, hablando con su Padre en un susurro entrecortado.
Te imaginas a Jesús sudando como gotas de sangre, tan angustiado, tan humano. Y ahí es donde todo cobra un nuevo sentido. Porque si Él, siendo quien era, también se quebró, ¿por qué nosotros pensamos que debemos tenerlo todo bajo control? Lo que hace sagrada esta oración no es la petición de que la copa pase, es lo que viene después, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí se esconde uno de los secretos más poderosos de la fe. Rendirse no es perder. Rendirse ante Dios es confiar, es soltar lo que pesa para tomar lo que transforma. Es entender que a veces el camino más duro es también el que más nos purifica, el que más nos acerca a nuestro propósito. Y sin embargo, no es fácil. ¿Cómo decirle a Dios que se haga su voluntad cuando lo que eso significa es dolor para nosotros? ¿Cómo confiar en que hay un plan más grande cuando estamos viendo todo derrumbarse? La respuesta está en esa noche en Getsemaní. Jesús no se rindió en la cruz, se rindió antes, en la oración. El verdadero sacrificio empezó ahí, cuando decidió obedecer, aunque su alma estuviera hecha trizas. A veces pensamos que lo más heroico es resistir, pero a veces lo más valiente es dejar de luchar contra lo inevitable y confiar en que, aunque no entendamos, Dios sí sabe lo que hace. Tal vez hoy estás viviendo tu propio Getsemaní. Tal vez estás esperando una respuesta, una salida, una explicación, y tal vez no llegue como tú quieres. Pero si este versículo nos enseña algo, es que no estás solo, que tus lágrimas no son inútiles, que tus oraciones, aunque parezcan no tener respuesta, están siendo escuchadas, y que tu rendición, lejos de ser una derrota, puede ser el paso más poderoso hacia tu propósito. Cuando Jesús se levantó de la oración, no había cambiado lo que venía, pero había cambiado Él. Su alma estaba fortalecida. Sabía que venía la cruz, pero también sabía que después vendría la resurrección. Y eso es lo que nos sostiene a nosotros también, que aunque no podamos evitar ciertas copas amargas, Dios puede sacar vida incluso de nuestros momentos más oscuros. Así que, si hoy estás orando con el corazón en el suelo, si estás en ese punto donde solo puedes decir que no se haga mi voluntad, entonces estás en el mejor lugar. Estás en el centro del corazón de Dios, porque Él no se aleja de los que lloran, al contrario, ahí se revela con más fuerza, y en esa oración quebrada, en esa entrega silenciosa, se escribe el comienzo de algo nuevo. Tal vez no lo veas ahora, pero lo verás después. Porque Getsemaní nunca es el final, solo es el principio. 3. Hay frases que marcan para siempre. Palabras que no solo se escuchan, sino que se sienten, que se clavan en el alma y se quedan ahí, resonando en silencio mucho después de haberlas oído. Algunas de esas frases cambian una conversación, otras cambian una vida entera, pero hay una, dicha en medio del dolor más profundo, que cambió la historia de la humanidad para siempre. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Detente un momento. Lee esa frase otra vez. No la repitas como un eco religioso o como algo que ya sabes. Léela como si la escucharas por primera vez. ¿Qué clase de persona dice algo así cuando está siendo herido, insultado, traicionado y clavado en una cruz? ¿De dónde nace un perdón tan inmenso? ¿Cómo se puede amar tanto a quienes te están destruyendo? Y aún más importante, ¿cómo se supone que nosotros, que también hemos sido heridos, podamos aprender a perdonar de esa forma? Lucas 23. 34 no es solo un versículo de la crucifixión, es una ventana abierta al corazón de Jesús, un corazón que late entre latigazos y clavos, pero que sigue eligiendo amar, un corazón que no guarda rencor, que no maldice, que no busca venganza, sino que extiende gracia.
¿Te imaginas estar en esa situación? ¿Te imaginas estar en tu peor momento, en medio de la injusticia más cruel, y aún así pedir perdón, no para ti, sino para los que te están haciendo daño? Es imposible no hacer preguntas cuando uno se detiene a mirar este momento, porque todos, en algún punto, hemos sido heridos. Todos hemos tenido razones para no perdonar. Todos hemos sentido esa mezcla amarga de dolor y enojo cuando alguien nos traiciona, cuando nos hieren sin razón, cuando somos el blanco de palabras crueles o acciones injustas. ¿Qué haces tú cuando eso pasa? ¿Cuál es tu reacción cuando alguien te falla, te miente, te abandona, te traiciona? ¿Te sale fácil decir, te perdono? O más bien, ¿te cuesta soltar? ¿Guardas en silencio ese resentimiento, pensando que olvidar es rendirse, que perdonar es ser débil? Jesús, en ese momento en la cruz, no solo estaba viviendo un sufrimiento físico indescriptible, también estaba cargando con la traición de sus amigos, con la injusticia de un juicio corrupto, con el rechazo de una multitud que días antes lo había aclamado. Y en lugar de cerrar su corazón, lo abrió aún más. En lugar de guardar odio, ofreció compasión. Eso no es debilidad, eso es fuerza en su estado más puro, porque solo quien ama profundamente puede perdonar de verdad. Padre, perdónalos. Es una oración. Jesús no estaba hablando con sus verdugos, estaba hablando con Dios. Y ahí hay algo importante, porque muchas veces, cuando intentamos perdonar con nuestras fuerzas, nos quedamos cortos. No podemos. Y eso está bien reconocerlo, porque el perdón verdadero no nace de nosotros, nace de Dios en nosotros. Jesús no dijo yo los perdono solamente, fue más profundo. Padre, perdónalos. Le entregó ese acto de gracia a su Padre, porque sabía que a veces perdonar no se trata de sentirlo, sino de decidirlo. Y a veces ni siquiera tenemos la fuerza para tomar esa decisión solos. Necesitamos ayuda divina. Y luego viene la parte que más nos confronta, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces has sentido que alguien te hirió y ni siquiera fue consciente del daño? ¿Cuántas veces alguien te hizo sufrir sin siquiera darse cuenta del dolor que dejó en ti? No se trata de justificar el mal, pero sí de entender algo clave. Mucha gente hiere porque está herida. Actúan desde su propio dolor, su ignorancia, su ego, sus vacíos. Y cuando entendemos eso, el perdón ya no se vuelve una carga, sino una liberación. Perdonar no borra el pasado, pero sí te libera del poder que ese pasado tiene sobre ti. Cuando decides soltar el rencor, no estás diciendo que lo que pasó estuvo bien, estás diciendo que tú no vas a permitir que esa herida te controle más. Estás escogiendo sanar, estás eligiendo caminar más ligero. Jesús, al perdonar en la cruz, nos enseñó eso, que el perdón no siempre tiene que esperar a que el otro lo pida, ni siquiera a que el otro lo entienda. El perdón es un regalo que das, aunque el otro no lo valore, porque al final el mayor beneficiado eres tú. Imagina ahora las personas que han pasado por tu vida y te han marcado con dolor. Tal vez hay heridas recientes, tal vez otras muy antiguas. ¿Y si esta es tu oportunidad de comenzar a soltarlas? ¿Y si hoy puedes mirar hacia esas personas o esas situaciones con la misma mirada que Jesús tuvo desde la cruz? No con odio, no con rabia, sino con esa oración valiente: Padre, perdónalos, porque no sabían lo que hacían. No es fácil, lo sabemos, pero en esa frase hay una clave para la libertad interior. No puedes cambiar lo que te hicieron, pero sí puedes cambiar cómo vives con eso. No puedes forzar a nadie a pedirte perdón, pero sí puedes decidir no cargar con esa piedra el resto de tu vida. Perdonar no significa olvidar todo. Significa recordar sin que duela igual. Significa mirar hacia atrás y ver cicatrices, no heridas abiertas. Jesús nos dio un ejemplo que parece imposible, pero también nos dio el poder para vivirlo.
Su oración no fue una frase simbólica, fue una declaración de amor radical. Y ese amor está disponible también para ti. Un amor que te perdona todo, para que tú también puedas perdonar. Así que la próxima vez que alguien te hiera, que sientas que tu corazón quiere cerrarse, recuerda esta escena. Recuerda que hubo una cruz, un dolor real, una traición inmensa y una voz que eligió perdonar. Esa voz sigue viva y te invita hoy a soltar lo que te ata, a sanar lo que aún sangra, a amar incluso cuando duele, porque ese es el poder del perdón, ese es el verdadero milagro, ese es el corazón de Dios. 4. Hay momentos en la vida que no tienen explicación, momentos en los que te preguntas, ¿dónde está Dios? No porque hayas dejado de creer en Él, sino porque lo necesitas más que nunca y parece que está en silencio. Has orado, has clamado, has intentado hacer todo bien y aún así el dolor no se va. Sigues esperando una respuesta, un consuelo, una señal y todo lo que escuchas es silencio. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido esa soledad tan profunda que ni siquiera las palabras alcanzan? Esa sensación de estar completamente solo, incluso rodeado de gente, de mirar al cielo y sentir que no hay nadie escuchando, de gritar en tu interior, ¿dónde estás, Dios mío? Si has sentido algo de eso, si alguna vez has sentido que hasta Dios se alejó, entonces necesitas quedarte con estas palabras que Jesús dijo en uno de los momentos más oscuros de su vida. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Esas palabras no las dijo un hombre cualquiera, las dijo Jesús, el Hijo de Dios, el que sanaba enfermos, el que caminaba sobre el agua, el que perdonaba pecados y calmaba tormentas, el mismo que hablaba con el Padre como nadie más lo hacía, y aún así, colgado en una cruz, en el momento más brutal y vulnerable, pronuncia estas palabras que rasgan el cielo: ¿por qué me has desamparado? ¿Te imaginas? El propio Jesús sintió el abandono, el silencio de Dios, el peso del dolor sin consuelo. ¿Y si eso no fue una debilidad, sino una forma de acercarse a nosotros de una manera más real que nunca? Porque no hay nada más humano que ese grito, nada más nuestro que esa pregunta. Y en ese momento, Jesús no solo estaba muriendo por nosotros, estaba sintiendo lo que nosotros sentimos. Estaba entrando en la oscuridad más densa para alcanzarnos ahí, justo donde creemos que Dios ya no está. Piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido que Dios no te escucha, que la oración rebota en el techo, que la fe ya no alcanza, que hiciste todo lo posible y aún así la enfermedad avanzó, la pérdida llegó, la puerta se cerró, la persona se fue, el milagro no llegó? ¿Y qué haces con eso? ¿Cómo sigues creyendo cuando el corazón ya no tiene fuerzas? ¿Cómo te mantienes firme cuando todo parece derrumbarse? Jesús no escondió ese dolor, no lo disfrazó con frases bonitas, no fingió que estaba bien, gritó, lloró, dijo lo que sentía. Y ese grito quedó escrito no para hacernos dudar, sino para hacernos entender que no estamos solos en nuestra soledad, que incluso en los momentos más oscuros hay un eco que nos comprende, que Dios mismo sabe lo que es sentirse abandonado por Dios. Y eso cambia todo, porque si Jesús pudo sentir eso y seguir adelante, nosotros también podemos. Si Él gritó pero no bajó de la cruz, nosotros también podemos seguir confiando, aunque no tengamos todas las respuestas. Ese grito de Jesús no fue una renuncia a la fe, fue un acto de sinceridad, fue una oración cruda, dolorosa, real. ¿Cuándo fue la última vez que oraste así, desde lo más profundo de tu quebranto? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios exactamente cómo te sentías? Sin filtros, sin frases armadas, sin temor a parecer débil. Hay un poder inmenso en reconocer el dolor sin disfrazarlo,
en mirar al cielo y decir, no entiendo lo que estás haciendo, me duele, me siento solo, me siento abandonado. Porque a veces, en ese momento en que te atreves a ser real con Dios, es cuando comienza la verdadera sanación. El silencio de Dios no siempre es ausencia. A veces es acompañamiento que no se nota, pero que está. A veces es una presencia tan profunda que no se manifiesta con palabras, sino con sustento, con una paz extraña que no se entiende, pero que sostiene. Jesús gritó, sí, pero también confió, porque aún en su dolor no dijo, Dios se fue. Dijo, Dios mío. No soltó su relación, no soltó su fe. Estaba dolido, pero seguía creyendo que era suyo. Y eso es fe real. No la que funciona solo cuando todo va bien, sino la que permanece incluso cuando todo parece perdido. La fe que grita con lágrimas, pero no se rinde. Tal vez hoy estás pasando por tu propio momento de desamparo. Tal vez estás en tu cruz personal, luchando con pérdidas, con angustia, con un futuro incierto, y tal vez has querido rendirte. Pero este versículo está aquí para recordarte que tu dolor no es ignorado, que tu grito no es inútil, que tus lágrimas no son invisibles, que ya hubo uno que gritó antes que tú, para que tú supieras que no estás solo. Y si hay algo más profundo aún, es esto. Ese grito de Jesús en la cruz estaba citado del Salmo 22. Un salmo que comienza con angustia, pero termina en victoria. Jesús estaba recordando, en medio de su dolor, que la historia no termina en el abandono, que después del sufrimiento viene la gloria, que el aparente silencio de Dios no es el final, es solo una parte del proceso. Quizás ahora no entiendes lo que estás viviendo, quizás sientes que Dios se alejó, pero si sigues leyendo tu historia, si te mantienes firme, vas a descubrir que después del grito viene la redención, que después de la cruz viene la resurrección, porque Dios nunca abandona, a veces guarda silencio, a veces espera, pero nunca abandona. Y ese grito de Jesús sigue resonando hoy, no como una queja, sino como una puerta que se abre para que tú también te atrevas a entrar, con tu dolor, con tu verdad, con tus preguntas. No necesitas tenerlo todo claro para acercarte a Dios, solo necesitas el valor de ser real con Él. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es una frase para desconfiar, es una invitación a acercarte, porque si Jesús pasó por ahí, entonces tú también puedes superarlo, porque no estás solo, nunca lo estuviste, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque tu alma grite, hay un propósito detrás del silencio, hay amor aún en la ausencia, y hay esperanza, incluso cuando todo parece perdido, porque ese grito no fue el final, fue el principio de algo eterno. 5. Consumado es. Cuando todo parece terminar, en realidad comienza. A veces, una sola palabra puede tener el peso de toda una vida. Hay frases que se dicen en un susurro, pero resuenan como un trueno dentro del alma. Algunas marcan un cierre, otras una transformación. Y otras, aunque suenen a final, son en realidad el punto exacto donde todo comienza a tener sentido. Imagina el momento, una tarde oscura, el cielo cubierto de nubes como si la misma creación estuviera de luto. Un hombre clavado en una cruz, sangrando, agotado, con el cuerpo destrozado y el alma colgando entre el cielo y la tierra. Las últimas fuerzas se escapan, el dolor no cesa, y de pronto, con el último aliento que le queda, pronuncia 3 palabras que cambian la historia para siempre. Consumado es. Juan 19:30. No fue un suspiro de derrota, no fue una rendición, fue una declaración poderosa. Fue la voz de alguien que después de sufrir lo inimaginable, anuncia que todo tiene sentido, que el propósito fue cumplido, que el sacrificio no fue en vano. Pero para entender el poder de esa frase,
necesitamos traerla a nuestra propia vida. Porque seamos honestos, ¿cuántas veces has sentido que llegaste al final, que ya no puedes más? Que todo se ha derrumbado y que nada de lo que has vivido tiene sentido. ¿Has estado ahí? ¿Has llegado a ese punto donde las lágrimas no salen porque ya las lloraste todas? Donde el cansancio no es solo físico, sino del alma. Consumado es, no es solo la última frase de Jesús antes de morir. Es una frase que nos toca a todos, porque cada uno de nosotros en algún momento enfrenta su propia cruz. Esa cruz puede tener muchos nombres: una pérdida, una traición, una enfermedad, un sueño roto, una etapa que se cierra sin aviso. Y lo más duro de todo es cuando llegamos al final de algo sin entender por qué. Nos preguntamos si valió la pena, si el esfuerzo sirvió, si el dolor tuvo propósito. ¿Has sentido eso? Ese miedo de haber vivido para nada, esa angustia de que tu historia no tenga sentido. Pero cuando Jesús dice, consumado es, nos está dando una respuesta. Nos está diciendo que sí hay un propósito, incluso cuando todo parece destruido. Que sí hay victoria, aunque tenga forma de cruz. Que sí hay sentido, aunque el proceso haya sido doloroso. Porque esas tres palabras no son una rendición, son una coronación. Es como si dijera, hice lo que vine a hacer. Amé hasta el final, perdí todo para que otros ganaran, me quebré para que otros fueran sanados, di mi vida y eso basta. ¿Y si tú pudieras ver tu vida con esos ojos? ¿Y si pudieras confiar en que lo que estás viviendo ahora, incluso si duele, tiene un propósito mayor que no puedes ver todavía? ¿Y si el sufrimiento que hoy no entiendes es parte de un plan que aún no se ha revelado del todo? Jesús no dijo, consumado es, cuando todo estaba bien. No lo dijo después de la resurrección. Lo dijo en medio del dolor más brutal, colgado en una cruz. Y eso nos enseña algo, que el cumplimiento de nuestro propósito no siempre se siente glorioso. A veces se siente como el final, como la muerte, como la pérdida total, pero en el reino de Dios, los finales siempre esconden comienzos. El silencio precede a la voz, la oscuridad antecede a la luz, la cruz precede a la resurrección. Hay momentos en la vida donde sientes que diste todo y no quedó nada. Entregaste tu amor, tu energía, tus fuerzas, y parece que nada salió como esperabas. Pero consumado es, te recuerda que lo que entregas con amor nunca es en vano, que lo que haces con fe, aunque el resultado no sea visible ahora, está sembrando algo eterno. Tal vez estás en una etapa donde algo se está cerrando, un ciclo, una relación, una temporada de tu vida, y ese final duele, porque a los humanos nos cuesta soltar, nos cuesta entender que a veces cerrar algo no es perder, es cumplir. Tal vez no era para siempre. Tal vez ya diste lo que tenías que dar. Y ahora toca confiar en que Dios sabe cuándo decir, ya está completo. 6. ¿Te has preguntado alguna vez si Jesús tuvo dudas de si valía la pena? Si, mientras sufría, pensó en rendirse. Puede ser, era humano también. Pero no se detuvo. Siguió adelante, y cuando llegó ese momento final, supo que todo ese camino de dolor no fue por nada, que lo que había hecho cambiaría vidas, que su entrega dejaría una marca eterna. Tú también estás dejando una marca, aunque no la veas ahora, aunque nadie te lo diga, tu entrega, tu esfuerzo, tu fidelidad, tu dolor. Todo tiene un eco más allá de lo que imaginas. Jesús no dijo todo terminó, dijo todo se cumplió. Y eso cambia la perspectiva, porque no fue una frase de derrota, sino de misión cumplida, de propósito alcanzado, de amor llevado hasta el extremo. Y si tú, en tu propia cruz, también puedes decir un día lo mismo. Y si tu dolor de hoy es parte del cumplimiento de algo mucho más grande que tú,
A veces, lo que creemos que es el final es solo el clímax de una historia que recién empieza. La cruz fue el punto más oscuro, pero también el punto más alto. Fue el mayor dolor y el mayor acto de amor. Y si Dios pudo transformar ese dolor en redención para todos, ¿qué no podrá hacer con tu historia? Consumado es. Es una frase para recordarte que no estás perdido, que no estás en el final, aunque así se sienta, que Dios está escribiendo algo, incluso en las páginas más oscuras de tu vida, y que el sufrimiento no es el enemigo, a veces es el puente hacia algo que no podrías alcanzar de otra forma. Así que si hoy te sientes cansado, si estás en el límite, si sientes que ya no puedes seguir, recuerda esto: Jesús también llegó a ese punto, y cuando todo parecía perdido, pronunció las palabras más poderosas de todas: consumado es. Y con eso el cielo se abrió, el velo se rasgó, la historia cambió y el amor venció. Tú no estás solo, estás siendo parte de algo más grande, y aunque ahora no lo entiendas, un día podrás mirar atrás y decir con certeza: valió la pena, porque lo que se entrega con amor nunca se pierde, nunca. Hay momentos en los que no necesitamos respuestas. Solo necesitamos que alguien nos entienda. No consejos, no soluciones rápidas, no frases bonitas. Solo un corazón que diga: yo sé por lo que estás pasando. Porque hay dolores que no caben en palabras. Hay batallas internas que nadie ve. Sonrisas que esconden tormentas. Personas que caminan por la vida como si nada pasara, pero por dentro llevan el alma en pedazos. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has tenido que aparentar estar bien cuando en realidad solo querías que alguien te dijera: no estás solo? ¿Cuántas veces has sentido que nadie podría comprender lo que sientes realmente? Hay un versículo en la Biblia que no grita, no impresiona, no sacude, pero que abraza, que consuela, que cuando lo dejas entrar en lo más profundo de tu dolor, puede cambiar la forma en la que ves a Dios. Un versículo que nos dice que hay alguien que, más que escuchar nuestras oraciones, las entiende desde dentro. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tal vez lo has escuchado antes, tal vez lo has leído sin detenerte, pero hoy quiero invitarte a sentirlo, a abrir tu corazón y permitir que esas palabras hablen directamente a tu dolor, a tus dudas, a tu historia, porque este versículo nos habla de un Jesús cercano, un Jesús que no está lejos, que no está en una nube mirando desde lo alto, intocable, inaccesible. Nos habla de un Jesús que entiende lo que significa ser humano, que conoce la fragilidad de nuestras emociones, que sintió lo mismo que tú sientes, que vivió la tensión, el cansancio, la presión, la tristeza, pero sin rendirse. 7. ¿Alguna vez pensaste en eso? Que Jesús también se sintió tentado a rendirse, que también sintió miedo, que también sintió la presión del deberías y la culpa que muchas veces nos arrastra. ¿Qué cambia en tu corazón cuando sabes que Dios no solo te ve, sino que también te entiende, que no solo conoce tu historia, sino que la ha vivido de alguna forma? Te das cuenta de lo profundo que es eso. Cuando Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, no fue por espectáculo, fue porque conocía el dolor de la pérdida. Cuando se sintió solo en Getsemaní, cuando sudó gotas de sangre, no fue un acto simbólico, fue un momento real de angustia extrema. Cuando fue traicionado por un amigo cercano, no fue solo parte de un plan, fue una herida emocional verdadera. Cuando fue tentado en el desierto, sintió el peso del hambre, del deseo, del orgullo, del miedo, todo lo que tú también enfrentas. Y sin embargo, en cada uno de esos momentos, eligió el amor.
Eligió la obediencia, no porque fuera fácil, sino porque sabía que su fidelidad te abriría un camino de gracia. Hebreos 4:15. No dice solo que Jesús fue tentado, dice que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Y qué es compadecerse? No es mirar con lástima, es sentir contigo, es sufrir contigo, es llorar contigo, es entrar en tu historia y decir, lo entiendo, no estás solo en esto, yo también estuve ahí. Esa es la gran diferencia entre un Dios distante y el Dios que nos muestra Jesús. Muchos creen que Dios solo está para juzgar, para marcar errores, para esperar que nos portemos bien. Pero este versículo destruye esa imagen fría y religiosa. Nos muestra un Dios con corazón, un Dios con empatía, un Dios que no vino a señalarte, sino a cargarte cuando ya no puedes más. Y lo más poderoso es que, aunque fue tentado, no pecó. ¿Por qué es importante eso? Porque significa que su amor no se rompió, que su corazón permaneció limpio, que su compasión no viene desde la caída, sino desde la victoria. Jesús no solo nos entiende, nos levanta, nos guía, nos cubre, nos sostiene. Él sabe lo que sientes, pero también sabe cómo salir de ese lugar. Y cuando te dice que puedes vencer, no lo dice desde la teoría. Lo dice porque Él ya pasó por ahí y salió del otro lado. Entonces, la próxima vez que te sientas débil, derrotado, cansado, no corras lejos de Dios. Corre hacia Él, no escondas tus luchas, muéstraselas, no te sientas culpable por estar roto. Jesús se especializa en restaurar lo roto. Él no se escandaliza con tu oscuridad, no se aleja de tus heridas. Al contrario, ahí es donde más quiere entrar, porque te entiende, porque te conoce, porque te ama. Y este amor, cuando lo aceptas, cuando lo haces parte de tu vida, cambia todo. Ya no tienes que vivir con la carga de demostrar que eres fuerte. Ya no tienes que llevar máscaras para que otros no vean tu debilidad. Ya no tienes que pensar que tu fe es menos válida porque tienes dudas o porque estás luchando con algo. Hebreos 4:15 es una puerta abierta a la gracia. Una invitación a dejar de pelear solo, a dejar que alguien que sí sabe cómo vencer pelee contigo y por ti. Y si hoy estás en una batalla, si estás cansado, si sientes que no das más, escucha esto. Jesús te entiende. No es una frase cliché, es una verdad eterna. Él estuvo donde tú estás. Luchó con lo que tú estás luchando. Y no se fue, no huyó, no se rindió, porque sabía que un día tú estarías aquí, necesitando saber que hay un Salvador que no solo reina, sino que también lloró. Eso cambia todo. 8. Por sus heridas tú puedes sanar. El poder real de 1 Pedro 2:24. Hay dolores que no se ven, dolor del alma, de esos que no sangran por fuera pero que te desgarran por dentro, dolor por lo que perdiste, por lo que te hicieron, por lo que no supiste cómo manejar. A veces caminas con la vida como si nada pasara, pero por dentro llevas un corazón hecho trizas, sonríes en público y lloras en silencio. Sigues adelante por inercia, pero hay heridas en ti que nadie parece notar. O peor, que tú mismo no sabes cómo sanar. Y entonces, en medio de ese vacío, aparece una promesa que parece demasiado grande para creerla, pero imposible de ignorar. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por su herida fuisteis sanados. 1 Pedro 2:24. Lee eso despacio. Si puedes, deja que cada palabra caiga como lluvia sobre las partes secas de tu alma, porque este versículo no solo habla de perdón, habla de sanidad, y no solo de enfermedades físicas, sino de algo más profundo, sanidad del alma, del pasado, de lo que hiciste, de lo que no pudiste evitar, de lo que callaste por tanto tiempo. Él mismo llevó nuestros pecados, no envió a otro.
No delegó. Lo hizo Él mismo. Jesús, con su cuerpo, con su vida, con su sangre. No con teorías, sino con actos. No con palabras bonitas, sino con sufrimiento real. ¿Puedes imaginar eso? Alguien que mira tu culpa, tus errores, tus momentos más oscuros y decide cargarlos sobre sí, no para reprochártelos, sino para quitártelos. ¿Cuántas veces has sentido el peso del pasado? ¿Te ha pasado que de pronto algo que hiciste, dijiste o viviste vuelve como un recuerdo que te golpea? A veces no es solo lo que te hicieron, sino lo que tú hiciste y no puedes perdonarte. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo, ¿por qué hice eso? ¿Por qué no fui más fuerte? ¿Por qué no lo vi venir? Y ese tipo de pensamientos te van desgastando, como una culpa silenciosa que se clava en lo más profundo. Pero este versículo te trae una verdad que no depende de lo que tú sientas. Él ya lo llevó. Todo, no parte, no solo lo pequeño, todo, lo que dices, lo que ocultas, lo que te avergüenza. Jesús no te invita a disimular tu pecado, te invita a entregárselo porque Él ya lo cargó en la cruz. Cuando entendemos esto de verdad, algo se rompe por dentro, pero no en dolor, sino en libertad, porque ya no tienes que fingir, ya no tienes que cargar lo que Él ya decidió llevar por ti. Y luego viene esta frase que lo cambia todo. Y por su herida fuisteis sanados. ¿Has pensado alguna vez que tu sanidad ya fue comprada? Que no tienes que ganártela, que no depende de cuán fuerte eres, ni de cuánta fe logres fabricar. Ya fue hecha, ya fue dada. Es un regalo. Pero claro, el dolor sigue ahí, la herida sigue abierta. ¿Cómo se reconcilia esa promesa con lo que realmente sientes? Y si la sanidad no siempre es inmediata, pero sí es segura. Y si Jesús te está diciendo, sí, estás roto, pero estás en proceso, yo te estoy restaurando desde adentro. Muchas veces buscamos sanar haciendo como que no pasó nada. Enterramos el pasado, nos ocupamos, nos llenamos de cosas para no pensar. Pero sanar no es olvidar. Sanar es mirar la herida y decir, esto dolió. Esto me cambió, pero ya no tiene poder sobre mí. Y eso solo puede pasar cuando dejamos que la herida de Jesús toque la nuestra. Él fue herido, pero no en vano. Cada latigazo, cada espina, cada clavo tenía un nombre, el tuyo, el mío. La cruz no fue solo un acto de amor, fue una transferencia. Él toma tu culpa y tú recibes su libertad. Él toma tu vergüenza y tú recibes su paz. Él toma tu herida y tú recibes su sanidad. Esa es la gracia que a veces nos cuesta creer porque no la entendemos. Pero no fue hecha para ser entendida. Fue hecha para ser aceptada. Vivir a la justicia. Dice también el versículo. ¿Qué significa eso? Que no fuiste sanado solo para sentirte bien. Fuiste sanado para vivir de otra manera, para caminar con propósito, para dejar atrás el pecado que antes te gobernaba, para tomar decisiones nuevas, ahora que ya no estás atrapado en lo mismo. Tu pasado ya no define tu futuro. Jesús no solo te limpia, también te llama, te invita a vivir con sentido, a vivir con valor, a vivir con dignidad, aunque el mundo te haya roto. Y sí, a veces la sanidad es un proceso, a veces la herida cicatriza lentamente. Pero eso no significa que Jesús no esté obrando. Al contrario, significa que te está reconstruyendo desde lo más profundo, que no quiere poner una curita sobre una herida abierta, quiere sanarte de verdad, hasta el fondo, hasta lo que ni tú te animas a tocar. ¿Estás dispuesto a entregarle tu herida, esa que ocultas incluso en tus oraciones, esa parte de ti que creíste que nunca iba a sanar? Porque Jesús no solo quiere redimir tu alma, quiere restaurar tu corazón. Él sabe lo que es ser herido. No te mira desde lejos, no te da lecciones. Él entra en tu dolor para transformarlo. Así que la próxima vez que sientas que ya no puedes más, que estás cansado, que estás roto, que no sabes cómo salir,
Recuerda, por su herida, tú puedes ser sanado. Esa no es una promesa vacía, es el resultado de una cruz que fue más que muerte. Fue vida entregada. Y esa vida hoy está disponible para ti. No tienes que seguir cargando con lo que Jesús ya llevó. No tienes que seguir sangrando por dentro. Hoy puedes mirar esa herida y entregársela, porque en la cruz Jesús no solo murió. Él abrió el camino para que tú puedas vivir completo, limpio, libre y verdaderamente sano. 9. Dios te amó primero. La revolución silenciosa de Romanos 5:8. Hay días en los que simplemente no te sientes suficiente, no porque hayas hecho algo terrible, sino porque hay un peso invisible que llevas encima, una vocecita dentro que te dice que no estás a la altura, que te falta algo, que si realmente la gente supiera lo que hay en tu corazón, se alejaría. Y lo peor, esa voz a veces te hace pensar que incluso Dios podría decepcionarse de ti. Tal vez has tenido esos momentos donde cometes el mismo error otra vez, donde no oras como deberías, donde dudas, donde te alejas, donde prometes cambiar, pero no lo logras, donde piensas, ¿cómo va a amarme Dios si yo mismo a veces me doy la espalda? Y justo ahí, en ese lugar de duda, de caída, de sentimiento de insuficiencia, brilla una frase que rompe todas las reglas de cómo entendemos el amor. Una frase que no solo consuela, sino que transforma por completo la forma en que vemos a Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Léelo otra vez. No lo pases por alto. Esa palabra que parece pequeña, aún lo cambia todo. Porque dice que Dios no esperó a que cambiaras, no te pidió primero una mejora, no te puso condiciones. Te amó así, tal como estás, en medio de tu desastre, en medio de tu confusión, en medio de tu pecado, en medio de tu peor versión. ¿Puedes imaginar un amor así? Porque no estamos acostumbrados. En nuestra experiencia humana, el amor suele estar condicionado. Nos enseñaron que hay que ganarse el cariño, demostrar que somos dignos, cumplir con expectativas, que si fallas, te alejan, que si decepcionas, se rompe la conexión. Pero el amor de Dios no funciona así. Es todo lo contrario. Él no ama lo que haces, te ama a ti. Y ese amor no comenzó cuando tú decidiste buscarlo. Empezó mucho antes, cuando aún estabas perdido, cuando ni siquiera lo pensabas, cuando ibas en dirección contraria. Él ya te amaba. No es un amor que reacciona, es un amor que se adelanta, que ve el fondo de tu alma, y aún así elige quedarse. ¿No te conmueve eso? ¿No te da esperanza saber que Dios no se ha desilusionado contigo porque nunca tuvo una ilusión falsa de quién eras? Él ya te conocía, Él ya sabía, y aún así murió por ti. Piensa por un momento en eso. Jesús no dio su vida por una versión idealizada de ti. No murió por el tú de los domingos, ni por el tú que hace todo bien, ni por el tú que ya tiene todo resuelto. Murió por el tú real, por ese tú que a veces duda, que tropieza, que se esconde, que se cansa, por el tú que lucha con pensamientos que no puede compartir con nadie, por el tú que a veces se siente solo, aunque esté rodeado de gente, por el tú que quiere cambiar, pero no siempre puede. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de este amor? Que no cambia, no se desgasta, no se agota, no depende de tu comportamiento, depende de su esencia. Dios es amor, y ese amor se expresó de la manera más radical posible. Una cruz, no más cadenas, no más religiosidad que te aleja, no más temor de acercarte a Dios. Tú eres bienvenido, tú eres amado, tú tienes acceso directo, porque el velo se rasgó y fue desde arriba hacia abajo, para recordarte que fue decisión de Dios, que fue su amor el que te buscó, que fue su compasión la que abrió el camino, que Él fue quien dio el primer paso.
Lo único que falta es que tú des el siguiente. Así que hoy, mientras sigues enfrentando la vida, con sus luchas, sus heridas, sus sombras, recuerda, ya no estás separado. Tal vez has escuchado muchas veces la historia del Viernes Santo, tal vez incluso creciste viéndola representada, escuchándola en canciones, en liturgias, en las calles de tu ciudad. Pero hoy, después de haber caminado juntos por estos 10 secretos que muchas veces pasan desapercibidos, te invito a mirar ese día con ojos nuevos, con el corazón más abierto, con la conciencia más despierta, porque el Viernes Santo no es solo un día oscuro, no es solo una historia triste, no es solo un final, es una declaración eterna, es una cita divina con todo lo que somos y todo lo que podemos llegar a ser. Es el recordatorio más profundo de que el amor verdadero no huye del dolor, lo atraviesa, que la compasión más auténtica no es la que consuela desde lejos, sino la que se involucra, se entrega, se parte, se sacrifica. Hoy, tal vez por primera vez, entendiste que Jesús no solo fue un personaje central de la historia cristiana, fue un amigo traicionado, un hijo abandonado, un hombre con miedo, un inocente acusado, un ser humano que lloró, que sangró, que dudó, que se quedó cuando todo en él podía haber querido escapar. Y ese acto no fue debilidad, fue coraje en su estado más puro. Él no murió solo por un mandato celestial, murió por ti, por tu historia, por tus noches oscuras, por tus decisiones difíciles, por los errores que no sabes cómo reparar, por la culpa que cargas, por el dolor que escondes, por las veces que quisiste rendirte, por todo lo que callas, por todo lo que aún anhelas. Y al hacerlo, nos enseñó que la cruz no es un símbolo de derrota, es el mayor símbolo de esperanza. Es la prueba de que incluso lo más roto puede ser redimido, que incluso lo más injusto puede tener un propósito, que incluso lo más oscuro puede ser el preludio de la luz, porque ahí, colgado entre cielo y tierra, Jesús transformó el dolor en salvación, la traición en perdón, la muerte en vida. Cada secreto de este Viernes Santo te ha mostrado algo, que hay belleza en medio de la tristeza, propósito en medio del sufrimiento y presencia divina incluso cuando parece que Dios guarda silencio, y eso cambia todo. Así que cuando vuelvas a mirar una cruz, no la veas con tristeza. Mírala con reverencia, mírala con gratitud. Mírala con el corazón lleno de la certeza de que alguien te amó tanto, que prefirió morir antes que vivir sin ti. Este no es solo un mensaje para una fecha, es un llamado a vivir distinto todos los días, a no rendirte, a perdonar, a amar con más profundidad, a ser valiente, a caminar con fe incluso cuando no veas el camino completo, y sobre todo es un recordatorio de que nunca estás solo, que hay un Dios que te conoce hasta lo más profundo y aún así te sigue eligiendo. El Viernes Santo cambió la historia de la humanidad, pero también puede cambiar tu historia si dejas que cada uno de estos secretos se convierta en una verdad personal, si permites que ese amor, ese sacrificio y esa redención sean más que conceptos y se conviertan en vida dentro de ti. Porque lo que pasó ese día no fue el final de Jesús, fue el comienzo de todo y puede ser también el comienzo de algo nuevo para ti. Que Dios te bendiga.